Planeta Científico. Desde las huellas del pulso humano hasta el latido exacto de una medida, existe un lugar donde la ciencia se mide por rigor, donde cada cifra, cada magnitud, cada unidad se convierte en certeza. En Querétaro, a 4.5 kilómetros por la carretera hacia Los Cúes, se encuentra el Centro Nacional de Metrología, CENAM, territorio de precisión, orden y ciencia en su forma más pura. Aquí no se fabrican alas, ni chips, ni prótesis. Aquí se miden los cimientos invisibles de la ciencia: el tiempo, la masa, la luz, la fuerza, la exactitud. Bienvenidos a Planeta Científico. Bienvenidos al mundo donde la medida define lo posible. Maestro Arquímedes Ruiz Orozco, director del Centro Nacional de Metrología, platíquenos, comente usted qué ha desarrollado el Centro Nacional de Metrología en los niveles, sobre todo en las áreas donde se está desarrollando el estudio de litio, que es un material estratégico para México y que el CENAM tiene la responsabilidad de realizar certificación de este metal. Sí, muchas gracias. Me gustaría primero comentar de manera general el contexto como país y después adentrarme un poco en el tema. El Servicio Geológico Mexicano es coordinado por la Secretaría de Economía, igual que el Centro Nacional de Metrología. Trabajamos conjuntamente con el Servicio Geológico Mexicano en términos de generar un material de referencia de litio. Esto fue propuesto y sometido por el licenciado Marcelo Ebrard y digamos que dio impulso al desarrollo de este material y de otros materiales que también son muy importantes. Actualmente tenemos nosotros en el Plan México, en términos de los diferentes 16 sectores de la economía que queremos impulsar. Uno de ellos es energía, uno de ellos es electromovilidad, y donde este material de referencia tiene un tema muy importante, juega un papel muy importante para el tema de energía y particularmente electromovilidad, por todo lo que deviene, digamos, en su aplicación. Nosotros aquí en el Centro Nacional de Metrología damos seguridad, certeza, confianza en los valores que nosotros emitimos en diferentes campos. Particularmente el litio, hay una situación de evaluar en diferentes zonas de nuestro país si existe o no existe litio, por una parte. Y si existe, cuánto de digamos, en concentración tenemos de ese material. Sobre todo por las aplicaciones en baterías, ¿no? en temas de electromovilidad. Entonces, ese tipo de estudios nosotros los realizamos aquí en colaboración con otras organizaciones para poder propiciar, digamos, ese desarrollo tecnológico de la innovación. En CENAM se establecen y mantienen los patrones nacionales de medida que nos permiten hablar con el mismo lenguaje científico. Cada metro, cada segundo, cada kilogramo tiene aquí su raíz. Nos encontramos en el Centro Nacional de Metrología, en uno de sus laboratorios principales, ¿no? Donde se elabora el litio, donde sabemos que el litio es un material alcalino, ligero, que tiene como capacidad la formación de energía que se aplica para fabricar baterías, vehículos eléctricos, incluso para la cuestión médica. Gente que tiene problemas bipolares. Usted, maestro Francisco Segoviano, explíqueme un poco este proceso de litio en el laboratorio, el nombre de su laboratorio y qué es lo que usted hace en favor de este material para ponerlo en marcha y fabricar los dispositivos requeridos. Muy bien. Sí, este laboratorio se llama Laboratorio de Procesamiento de Materiales de Referencia de Matriz Natural. Fue diseñado o rediseñado en el 2013 para atender precisamente las necesidades del país. Como se ha venido mencionando en varias noticias, México tiene varios yacimientos de arcilla de litio,
principalmente Zacatecas, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí. Por lo tanto, para saber el contenido de litio de esas arcillas, pues requerimos de un material de referencia que contenga el litio. Nos apoyamos con otra dirección de CENAM, en donde realiza un estudio de cristalografía para saber cómo está relacionado el litio con los demás elementos, y teniendo esa información, entonces ahora sí procedemos a procesar la arcilla para conocer el contenido exacto de litio en esa arcilla. Iniciamos con una molienda, después de la molienda un proceso de separación de tamaño de partícula que se llama, lo conocen vulgarmente como tamizador, y después seleccionamos la arcilla al tamaño de partícula adecuado. Por supuesto, en cada estas fracciones de tamaño de partícula se hace el análisis o la medición de litio para estar seguros que siempre está el contenido de litio en cada fracción de arcilla. Una vez que seleccionamos ese tamaño de partícula, procedemos a hacer etapas de homogenización para que el tamaño de partícula siempre esté en el producto final, siempre tenga la misma cantidad. Y finalmente, una vez terminado este proceso, se empaca y se envía a los laboratorios donde realizan el análisis de litio para la certificación de litio en arcilla. Les voy a mostrar cómo es que el homogenizador funciona. El homogenizador, en el centro colocamos el porrón en forma en un ángulo de 45, de tal forma que tiene un eje que va a rotar de esta forma. Entonces, si observan, se va dando, cada partícula va moviéndose en todas direcciones. Por eso le llamamos una homogenización en 3 dimensiones. Los cuidados que debemos de tener al hacer esta etapa es pesar cada frasco para poner encontrados aquellos pesos iguales o similares, de tal forma que, como vamos a hacer varias etapas de división, siempre tengamos el mismo peso. En cuanto a la alimentación, debemos de colocar el alimentador que sea excéntrica para evitar que en el centro haya una acumulación de material y siempre tengamos la misma cantidad en cada frasco, y verificar que la altura de la muestra en el alimentador sea siempre la misma. Ahí, como pueden, hice la simulación con diferentes colores para que fueran observando cómo se va dando esa homogenización. Después de este proceso sigue el proceso de envasado. En el proceso de envasado también utilizamos este mismo sistema. Entonces, estamos asegurando que en cada frasco final también tenga una homogeneidad, porque estamos envasando y homogenizando. Después del envasado pasamos a la etapa de adición de gas inerte. Hasta este momento estamos asegurando homogeneidad, y ahora vamos a asegurar lo que es la estabilidad. Bien, si este es mi frasco con mi material, mi frasco final, lo que voy a hacer es introducirlo. Esta es una caja de atmósfera inerte, o también llamada caja de guantes. Introducimos las 256 unidades a esta cámara. Una vez que estamos seguros de que la cámara tiene suficiente argón, cerramos las válvulas y la dejamos media hora. Sacamos el frasco, colocamos un sello termoplástico con una secadora de aire caliente. Se coloca el sello termoplástico. Aquí ya estamos comenzando nuevamente a asegurar la estabilidad. Entonces, estas son nuestras selladoras a vacío.
Bien, una vez terminado el embolsado a vacío, se coloca en estas bolsas Mylar. Por supuesto, todas las bolsas Mylar ya deben de tener su etiqueta. Aquí debemos de tener cuidado de colocar la botella correspondiente a la bolsa correspondiente para no colocar una botella con número diferente. ¿Nos puede, maestro Francisco, explicar, ya con este material, es propiamente la limpieza de la arcilla para el litio o es el litio mismo? No, aquí tenemos el litio en la arcilla. Una vez, para saber el contenido de litio, hay otro proceso para la medición de litio. Incluye la digestión para hacer la separación del litio de todos los compuestos y de la arcilla para llegar a una disolución que contiene litio y pueda ser medido por las técnicas espectrométricas que cuenta la Dirección de Análisis Inorgánico. Mediciones confiables son la base para el desarrollo tecnológico. Con su metodología, el CENAM ayuda a empresas, laboratorios y centros de investigación a implementar sistemas de medición robustos, garantizando calidad, certificación y trazabilidad. Nos encontramos aquí en el Laboratorio de Digestión de Muestras del Centro Nacional de Metrología con el maestro Pedro Castillo. Maestro, explíquenos cuál es la actividad fundamental de este laboratorio que usted dirige aquí en el CENAM. En este laboratorio lo que nosotros hacemos es digerir las muestras de matriz natural, las que se preparan en el laboratorio de preparación de muestras de matriz. Aquí lo que hacemos es tomar una alicota de la muestra, del lote del material de referencia, y digerirlo a través de vasos de digestión, donde se le agregan ácidos concentrados. Se le aplican en estos equipos de medición, se les aplican altas temperaturas y altas presiones, de tal forma que esta muestra se digiera totalmente y podamos liberar el analito que queremos medir, el mensurando, que puede ser litio, cobre, hierro, el que nosotros querramos extraer para poderlo cuantificar en nuestros instrumentos de medición. Después de que yo digiero las muestras, se aforan, se llegan a una cantidad conocida para que mis compañeros, a través de otros equipos de medición, que puede ser espectrometría de absorción atómica, espectrometría de emisión óptica o espectrometría de masas, para poderlos cuantificar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer inmediatamente? Pues primero medir la homogeneidad en el material de referencia y posteriormente repetir la digestión, ya que el lote es homogéneo, repetir la digestión para poder hacer la certificación del material de referencia. Un material de referencia tiene que ser estable y tiene que ser homogéneo. Si funciona la homogeneidad y el lote es homogéneo a través de los parámetros estadísticos, se hace la certificación del material de referencia a través de métodos de cuantificación. Los trabajos de metrología abarcan desde mediciones físicas, mecánicas, eléctricas, hasta materiales, asegurando que lo pequeño y lo invisible sea tan confiable como los estándares internacionales. Nos encontramos en el laboratorio con la maestra Itzel Castillo. ¿Nos puede mencionar el nombre del laboratorio y de esta área en donde usted hace esta limpieza de la humedad para extraerla y que el material de litio o los metales que usted aquí limpia se ejecuten? Explíquenos y usted estas características, maestra. Sí, con mucho gusto. Y en esta parte nosotros tenemos una estufa donde nosotros tenemos que corroborar que la temperatura a la cual nos hemos hecho la validación para este material es a 110 grados Celsius para llevar a cabo el proceso de secado. Este proceso de secado lo llevamos a cabo durante 1 hora. Colocamos previo a todo pesa-filtros de borosilicato en la estufa.
los cuales se tienen que alcanzar un peso constante, es decir, este pesafiltro, lo que tenemos acá es que está húmedo por el ambiente. Entonces nosotros lo tenemos que colocar en la estufa, pero previamente la estufa ya debe estar caracterizada entre 110 y 114 grados Celsius. Para eso nos ayudamos de un termopar que está calibrado. Y acá podemos corroborar, ya que las estufas que también tenemos en laboratorio, muchas veces por el tiempo que ya tienen se van desgastando. Entonces normalmente para colocarlo en la estufa, nosotros lo que tenemos que hacer es tener el pesafiltro y rápidamente, para que no tengamos pérdida de temperatura del ambiente a cuando nosotros lo estamos abriendo, la estufa, abrimos, cerramos y sellamos. Correcto. Posteriormente dejamos 1 hora, lo sacamos y lo colocamos en un desecador con desecante, lo tenemos media hora y posteriormente lo pesamos con las pesas que están calibradas. Este es nuestro marco de pesas exclusivo para esta área. Tenemos que confirmar la balanza. Es decir, tenemos que corroborar que el peso o la masa que estamos midiendo sea la correcta. Entonces lo que hacemos es colocar la pesa y esperar el tiempo. Aproximadamente son 40 segundos para que nos dé el valor. Nosotros también necesitamos tener condiciones ambientales adecuadas, que si pueden ver en esta parte, esta presión, humedad relativa y temperatura. Para nosotros es importante tomar en cuenta esos datos. Gracias a CENAM, laboratorios e industrias pueden calibrar sus instrumentos, validar sus procesos y garantizar que cada dato, desde la masa de un tornillo hasta la calibración de un sensor, sea exacto, repetible y confiable. Nos encontramos aquí con el maestro Francisco Rías, que es químico ambiental. Maestro, explíquenos cuál es el nombre de este laboratorio y las actividades que usted desempeña en él. Bueno, pues bienvenidos al laboratorio Q004, que es el laboratorio de la técnica de espectrometría de absorción atómica. Esta es una técnica que se emplea para la certificación de los materiales de referencia certificados. Entonces, empleando esta técnica, nosotros certificamos el material de referencia de arcilla de litio. En este laboratorio lo que se realizó fue la evaluación de la homogeneidad y la estabilidad, que son dos propiedades que tienen los materiales de referencia. La homogeneidad se refiere es una característica que tienen los materiales de mantener uniforme el analito de interés en todo el material, y la estabilidad nos habla de que el material no cambie conforme al tiempo. Y una vez que se tomaron las muestras, se llevó a cabo un proceso de digestión ácida, y el proceso de digestión ácida se realiza con la intención de tener el material de referencia en disolución acuosa. Aquí nosotros podemos observar a la arcilla y aquí está contenido el litio, pero observamos que el litio pues prácticamente está de alguna manera adherido a las partículas de la matriz, que es la arcilla. Entonces tenemos que realizarle un tratamiento a la muestra para lograr tener al litio, al elemento de interés, en disolución acuosa. Entonces, para ello se emplea la digestión, en donde se le adicionan varios ácidos y se somete a lo que es una digestión a ciertas condiciones de temperatura y humedad bajo un sistema cerrado asistido por horno de microondas. Y entonces, una vez que se logran las condiciones y los reactivos adecuados, nosotros podemos destruir la materia, lo que es la arcilla. Esta arcilla la empezamos a disociar. Los ácidos la empiezan a disociar y la transforman
en CO2 y agua. Entonces se lleva a cabo la total destrucción de la materia orgánica y la materia inorgánica. Y entonces pasamos a tener ahora litio totalmente libre, pero ya en disolución acuosa. Entonces el proceso de digestión ácida nos va a ayudar justamente a cambiar el estado de litio de un estado sólido, de una matriz sólida, a una matriz líquida. Y una vez que nosotros ya tenemos el litio aquí en disolución acuosa, ya podemos medirlo a través de un instrumento analítico de medición de cantidad de sustancia. Y para ello empleamos este instrumento, que es un espectrómetro de absorción atómica con flama. Entonces, para evaluar la homogeneidad, lo que se hizo fue que una vez que ya la muestra la tenemos en disolución, la muestra es aspirada por este tubing y entra directamente a lo que es un nebulizador. Aquí en el nebulizador lo que va a ocasionar es que el chorro de líquido se va a nebulizar, se va a formar un spray, de tal manera que va a formar gotas, y las gotas más grandes se van a condensar y las gotas más pequeñas se van a dirigir a esta parte que es el quemador. Aquí el quemador se forma una flama y esta flama alcanza temperaturas que van entre los 2000 a los 2200 Celsius, o sea, temperaturas muy elevadas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí toda la parte líquida, la matriz líquida, se va a evaporar y nos va a dejar totalmente al elemento litio, y ese elemento litio, los átomos de litio van a pasar de un estado sólido a un estado líquido y luego a un estado gaseoso. Y ya cuando tenemos aquí toda la atmósfera de los átomos en estado gaseoso de litio, se les hace incidir radiación, un haz de luz. De este haz de luz se produce a través de una lámpara de cátodo hueco del mismo elemento del cual yo voy a medir. En este caso es litio. Entonces, una vez que yo logro, pues prácticamente hacer incidir la radiación de luz sobre los átomos de litio, aquí es donde se lleva a cabo todo un proceso de interacción entre materia y energía, que es lo que estudia la química. Entonces aquí pasa un proceso muy bonito, porque los electrones, que son partículas que están dentro del átomo de litio, absorben esa energía, y al absorberla genera que esos electrones se muevan de un lugar a otro, y esos movimientos se les llama transiciones electrónicas. O sea, absorben la energía y derivado de absorber esa energía los incita para que pasen de un estado de menor energía a uno de mayor energía. Entonces el instrumento lo que mide es la cantidad de energía que se absorbe, y esa cantidad de energía es prácticamente proporcional a la cantidad de litio presente en la muestra. Nosotros en el contexto de una infraestructura que tenemos aquí en el CENAM, nos referimos a que son las instalaciones y los laboratorios, es el equipamiento de la más alta exactitud, o sea, son equipos muy precisos, miden con alta exactitud, y el personal que tiene un conocimiento, una capacidad técnica, una competencia técnica, que precisamente esos factores hacen posible que nosotros en el CENAM podamos tener seguridad, certeza, confianza en los resultados de las medidas que emitimos. Estas medidas te permiten de alguna manera certificar el valor que tiene, con una aproximación muy alta en términos también de la incertidumbre, que son pequeñas variaciones al valor que nosotros damos como referencia. Hoy caminamos por pasillos de precisión, donde la ciencia no se mide con suposiciones, sino con exactitud, constancia y verdad. En CENAM descubrimos que medir no es solo cuantificar, es confiar, es estandarizar, es construir. Una base que sostiene cada invento, cada máquina, cada avance. Porque antes de volar, antes de curar, antes de transformar, alguien tuvo que medir. Esto fue Planeta Científico, donde la medida no solo se sabe, también se vive.